Listo. Vamos a empezar repasando lo que vimos la clase pasada, donde empezamos con el tema de vectores aleatorios. En realidad nosotros en este tema nos vamos a demorar, si mucho, 4 clases. O sea, terminaríamos este tema hasta el jueves de la próxima semana y ahí, como les dije, terminamos el tema del tercer parcial. Después de que terminemos esta parte de vectores aleatorios, o sea, es como si hubiéramos salido del mundo unidimensional para variables aleatorias y en este momento estamos en el mundo bidimensional para variables aleatorias, o sea, por eso hablo de vectores aleatorios. Entonces, nos subimos una dimensión, entendemos algunas cosas ahí en 2 dimensiones, lo generalizamos después para Rn, pero eso ya va a ser caso de estudio de la materia análisis multivariado. Y ya después, para el cuarto capítulo, nos volvemos a bajar a una dimensión. Entonces, digamos, un vector aleatorio de dimensión 2 por 1 o de orden 2 por 1 es un vector que tiene pues, 2 componentes, donde cada una de las componentes es una variable aleatoria. Nos interesa en particular cuando esas 2 componentes son variables aleatorias continuas, ¿sí? Pues también lo vamos a hacer con variables aleatorias discretas. No lo vamos a hacer con, digamos, un vector aleatorio mixto en el sentido de tener una variable discreta y una variable continua. Listo, eso no es objetivo pues, del curso. Bueno, es ahí pues el ejemplito de una tabla de las probabilidades para cada una de las marginales. Entonces, yo les decía esto. Digamos, la variable x sub 2 toma valores, los valores que toma son 1 y 2, ahí los puse en rojo. Su función de distribución de probabilidad es f, evaluada en cada uno de los valorcitos de x sub 2, ahí tengo los valores. Y en negro tengo la de x sub 1, ¿sí? Con sus respectivos valores. Listo. Entonces miren que hay las distribuciones de cada una de las variables, pero también existe la distribución conjunta, o sea, la distribución que me da las probabilidades, o sea, esa sería una función de 2 variables, donde me diga, pues ahí se ven los valores en la tabla, me dice f en 1, 1, o digamos la conjunta en 1, 1, es decir, la probabilidad conjunta en la pareja 1, 1 es 1/10. La probabilidad conjunta en la pareja 2 en x1 y 1 en x2 es 2/10 y así. Entonces, como les decía yo, eso da a entender que ahí existe una función de distribución de probabilidad conjunta. Esa conjunta sería la función de distribución de probabilidad del vector aleatorio, ¿sí? Pues ahí están las cuestiones. La f con el subíndice x1, x2 es la conjunta, o también puedo no ponerle su índice, ¿sí? Simplemente hablo de f, y como estoy hablando en este caso de vector aleatorio, entonces ya sé que me refiero a la conjunta. F sub 1 sería la marginal de x sub 1. F sub 2 es la marginal de x sub 2. También se denota, como está aquí, como f y el subíndice es el nombre de la variable. Esta variable se llama x sub 1, pues si yo la llamo x, pues simplemente le pongo f sub x, que hoy voy a usar esa notación que me parece que es mucho más cómoda. Entonces, por ejemplo, esa conjunta evaluada pues, de x1, x2, evaluada en la pareja 1, 2, 1 en x1 y 2 en x2 es 4/10. Esa la sacamos de aquí. ¿Sí? Ahí está. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de la conjunta? Aquí está abajo. La definición de la conjunta es, yo evalúo en una pareja y lo que me está dando esa distribución, pues, esa distribución de probabilidad,
es la probabilidad de que la primera variable alcance ese primer valor y que la segunda variable alcance ese segundo valor. Listo. Para todas las parejas que yo puedo sacar del soporte del vector aleatorio. Listo. Bueno, las propiedades, decía yo, pues extendemos las propiedades del caso unidimensional al caso bidimensional. En el caso discreto, esa conjunta toma valores en 0 y 1. La suma de todos los valores claramente tiene que ser 1. Si usted quiere calcular una probabilidad, pues sume, haga la suma correspondiente sobre las parejas que pertenecen a ese conjunto de interés. Y la función de distribución acumulada no tiene más de otra que definirse de esta manera. F mayúsculo, o sea, lo acumulado hasta x sub 1, x sub 2. Entonces, acumulo con la primera variable hasta ese valorcito x sub 1 minúscula y acumulo con la segunda variable. Listo, ahí no hay nada raro. Algo muy similar se hace para el caso continuo, entendiendo que en el caso continuo la conjunta, o sea, yo con la conjunta no calculo probabilidades, porque yo para calcular probabilidades en el caso continuo hago es integrales, ¿sí? Esa función lo que me da es pues, como la densidad como tal. Listo. Se generaliza, entonces ahí no le voy a hablar mucho de eso. Bueno, la clase pasada terminamos haciendo un ejercicio donde fuimos a las, no puse aquí el título, yo quería calcular aquí distribuciones o distribución condicional. Distribución condicional. Entonces, si yo quiero calcular, si yo tengo un par de variables aleatorias, tengo la función de distribución conjunta, ¿sí? Para ese vector aleatorio formado por esas variables aleatorias. Entonces, la condicional de pues, una de esas variables, dado que la otra variable ya asumió un valorcito, se calcula, digamos, la definición viene de la definición de probabilidad condicional. Entonces, cuando uno calculaba probabilidad condicional, uno en el numerador ponía la probabilidad de la intersección. Y como la conjunta viene de la probabilidad de la intersección, entonces por eso esta queda en el numerador. Y en el denominador viene la probabilidad del evento que condiciona. Como lo que condiciona es la ocurrencia de que la segunda variable tomó el valorcito x sub 1, por eso en el denominador viene la marginal de x sub 1, o sea, f sub 1 evaluado en el valorcito x sub 1. Lógicamente, siempre y cuando ese denominador sea pues estrictamente mayor que 0. Listo, la notación para la condicional. Como estoy con x sub 2, entonces f sub 2 dado 1. Listo. Ejercicio, probar que esto es función de distribución de probabilidad. Ahí se los dejé. Y algunas noticas para el caso continuo, cómo calculo probabilidades. Hoy vamos a usar esto. ¿Cómo calculo probabilidades? Digamos, la probabilidad de que una continua, digamos la segunda, esté en el intervalo desde A hasta B, dado que la primera ya asumió un valorcito. Entonces, aquí estoy calculando o estoy preguntando por una probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de que la segunda variable se mueva en tal parte, dado que con la primera variable ocurrió tal otra. Entonces, ahí uso la distribución condicional, ¿sí? La f sub 2, 1 o la f sub x2 dado x1. Listo. No tiene ciencia eso, pues ahí. Y para calcular un valor esperado de una función de x sub 2, dado que x sub 1 asumió un valorcito, también es como uno espera. Es decir, integral de esa función u de x sub 2 por la condicional y yo integro sobre el soporte, ¿sí? De la variable x2.
Listo. Entonces, habíamos arrancado aquí a hacer un ejemplo que hoy lo voy a continuar. Hoy voy a necesitar, pues voy a tratar de hacer una intuición geométrica en algunos ejercicios para que vean que esto no es algo como muy fuera de lo común. Entonces, tengo este vectorcito aleatorio con la función de distribución conjunta que es igual a 2 en esta región. ¿Listo? Y 0 en otro caso. Entonces, yo les decía, primero dibujemos el soporte, o sea, dónde se mueven esas variables x1 y x2. Esto lo van a ver con mucha más comodidad cuando avancen un poquito más en cálculo vectorial. Entonces aquí es la variable x1 la que mide el eje horizontal, x2 el eje vertical. Yo necesito, digamos, voy a cambiar la notación. Bueno, no, voy a dejar como está. En el otro lado ya lo tengo cambiado. x1 es menor que x2. En términos de todo lo que uno está acostumbrado en cálculo, es como si aquí tuviera x menor que y. ¿Listo? Entonces necesito dibujar la región donde x es mayor que 0 y a su vez y es mayor que x y a su vez y es menor que 1. La sugerencia para esto es que dibujen el borde. El borde de pues, uno de las fronteras de la región es donde y es igual a x, pero en los puntos donde y es igual a x es la recta. Pero yo necesito que y sea mayor que x. Entonces, si en todos esos puntos de esa recta que está en gris, y es igual a x, entonces de ahí para arriba, porque la y crece hacia arriba, la y será mayor que x, ¿sí? Por eso esta parte. Pero a su vez y tiene que ser menor que 1, entonces por eso la región me queda por debajo de la recta horizontal y igual a 1 y por encima de la recta y igual a x. Y la x está positiva, entre 0 y 1. Listo, entonces hicimos el ejercicio de verificar que esa función es función de distribución de probabilidad conjunta. Entonces aquí yo ya no hago el área bajo la curva tiene que ser 1. No. Aquí el dominio no es un intervalo, sino que el dominio es una región plana. Y la medida que yo estoy calculando aquí es un volumen. Por lo tanto, lo que tengo que tener es que la medida bajo la curva, o sea, la medida bajo la gráfica de la función, que no es una curva en este caso, sino que es una superficie, esa medida es un volumen y en este caso tiene que ser 1. Entonces yo les decía que esto es, aquí pues sí sería como imaginar que usted tiene ese triángulo en la base y pone muchos triángulos igualitos uno arriba del otro, de manera que eso le quede de altura 2. ¿Sí? O tengo una más fácil, mejor esta. Imagine el cuadrado de pues, el intervalo 0,1 en x por el intervalo 0,1 en y. Ponga ese cuadrado en la base y ponga altura 2, ¿sí? Entonces le queda un paralelepípedo de base cuadrada, de longitud 1 por 1, ¿sí? O de medidas 1 por 1, y la altura de ese paralelepípedo es 2. Entonces, el volumen de eso será 2, pero como yo lo estoy partiendo aquí a la mitad con esto, entonces listo, el volumen es 1. Listo, ahí está. Luego hicimos la marginal. Si quiero calcular la función de distribución de probabilidad de x1, o sea, necesito la marginal de x1. Entonces, ¿cómo calculo la marginal de x1? Tengo que sumar, o sea, coger la conjunta y sumar sobre todos los valores de la otra variable, porque yo quiero que esto me dependa de x1. Entonces sumo sobre todos los valores de y tengo que mirar esa y donde se mueve, ¿sí? La variable y, que es la que se mide vertical, se mueve desde, pues, si usted mide de abajo hacia arriba, que es como se mide la y se mueve desde x, que es por donde entra, y sale por y igual a 1.
Entonces, por eso la y está entre x y 1 y por eso ahí el intervalo de integración es desde x hasta 1. ¿Listo? Pone la marginal y, perdón, pone la conjunta e integra. Ya. Esa función que le dio tiene que ser una f de p, que se puede verificar muy fácilmente. Yo creo que lo dije en la clase pasada ahí a ojo. Listo. Después de tener la marginal de x1, ahora sí puedo calcular o empezar a calcular la condicional. ¿Listo? Entonces, ahí tenía f sub 1. Aquí calculé la otra marginal, ¿sí? La otra marginal, la f sub 2. Entonces, voy a sumar, aquí fue donde cambié la notación. Si quiero la marginal de la segunda variable, o sea, la marginal de y, tengo que sumar sobre todos los valores de la otra variable. Entonces, sobre todos los valores de x de la conjunta. La x, que es la horizontal, trace línea horizontal de izquierda para derecha en el sentido positivo en el que se mide x. Siempre que hace eso, esa recta horizontal le entra a la izquierda por x igual a 0, que es el eje y. Entonces, el límite izquierdo es x igual a 0 y le sale a la derecha por x igual a y, que esa es la recta. Por eso los límites aquí de la marginal de x sub 2 son desde 0 hasta y. Listo, y calculo, esto me da 2y y la y sé que se mueve entre 0 y 1. Listo. Claramente esa también es una f de p. Listo, con las dos marginales listas, tanto la f sub 1 como la f sub 2, voy a calcular esta condicional. La condicional f sub 1 dado 2, o con la otra notación sería f sub x dado, f sub x dado un valorcito de la segunda variable. ¿Listo? Entonces, así la tengo acá. f sub 1, 2 es, en el numerador, estoy calculando una probabilidad condicional. En el numerador, la probabilidad de la intersección, o sea, la conjunta. Y en el denominador, la probabilidad del evento que condiciona. Como estoy con esto, ¿sí o no? Entonces, la probabilidad de que estoy con la y, entonces voy con f sub 2. Listo. El numerador es 2, el denominador es 2y, porque ya habíamos calculado la marginal. Y esto da, pues, 1 sobre y. Listo. Pero, pues, ojo, que en este caso, la y es una constante para esto, porque la y es un valorcito que ya ocurrió. O sea que estoy diciendo que esta condicional es una constante. O sea que es como si estuviera en una distribución uniforme. Fíjense bien, la x, que es la variable, se mueve en el intervalo desde 0 hasta y. Listo. Fíjense en un intervalo sobre el eje x que vaya desde 0 hasta y. ¿Cuál debe ser la función de distribución que yo vaya a poner ahí? O digamos, la que cae en este caso, para que sea constante, tiene que tener altura 1 sobre y, ¿sí o no? Para que el área bajo la curva sea 1, ¿sí? La base es y, la longitud del intervalo y la altura es 1 sobre y. Listo. Ahí está. Hoy voy a seguir, digamos, con el ejemplo con el que veníamos, ¿sí? Pero pues voy a hacer otras cosas, además de las que había hecho la clase pasada. Y pues cambié la notación. Es decir, ya me cansé de escribir x sub 1 y x sub 2. Entonces, digamos, mi vector aleatorio es este. Mi vector x, y en mayúscula, haciendo alusión a que x es una variable aleatoria y que y es otra variable aleatoria. Y ese vector tiene una distribución conjunta que es igual a 2, ya sabemos en cuál región, y que es igual a 0 en otro caso. Listo. Yo voy a pedir calcular
el valor esperado, miren cómo lo escribí, el valor esperado de la variable X dado un valorcito de la variable Y. Y además voy a pedir la varianza de la variable X dado un valorcito que ya ocurrió de la variable Y, ¿sí? Listo. Entonces, pilas pues que todo debe ser muy lógico, teniendo ustedes los conceptos claros. Voy a calcular el valor esperado de X dado Y, entonces necesito una condicional. La condicional que necesito es la f sub x dado y o la f sub 1, 2 como la habíamos denotado. Pero como le estoy calculando el valor esperado, entonces multiplico. Entonces, como lo hacíamos en una variable, x por f de x. ¿Sí o no? Ahí está. Pero la f es la condicional. Sobre donde se mueve x. ¿Sí? Estoy sumando sobre x, entonces tengo que poner sobre donde se mueve x. Pero la X se mueve desde 0 hasta Y. Listo, ya está. Y ya lo que sigue es netamente operativo. Entonces viene X por la condicional F sub 1, 2, que fue la que calculamos la clase pasada y que se las acabé de repasar. F sub 1, 2 es 1 sobre Y. Ahí está. Por X. Y ya integro respecto a X. Entonces ya saco el 1 sobre Y, que ahí sería una constante por Y cuadrado sobre 2. Me faltó poner el evaluado. No, ya lo evalué de una vez. Pues da x cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y y, o sea, y cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ya lo evalué de una vez. Cancelo, entonces y medios. Ese es el valor esperado. Yo ya sé que la y se mueve entre 0 y 1. Listo. Ahora, voy para la varianza. Entonces, la varianza de la variable aleatoria X dado que ya ocurrió un valor de Y. O sea, ¿cómo lo digo? Me voy a ir al dibujito de la región. Porque ahorita voy a sacar unas ideas que vienen de geometría. A ver, yo ya ahí voy a cambiar los nombres. Listo. Acá. Entonces miren esto, voy a intentar explicarles el del valor esperado geométricamente. Recuerden que la función de distribución de probabilidad conjunta es una función constante y vale 2 sobre todo ese triángulo. ¿Listo? Entonces, pero estoy dando ya un cierto valorcito de y. Entonces, párese en un valor de y cualquiera. Digamos, no sé, un medio, 3/4, un cuarto. Me voy a parar en un valor genérico de y. ¿Listo? Hasta donde llegue en la región, ¿sí o no? Trazo esa recta horizontal. Entonces ahí, ese valor ya ocurrió. Yo lo que estoy buscando es, mi variable aleatoria X se está moviendo como sobre ese intervalito que se ve ahí en verde, ¿sí? Entonces estoy buscando cuál sería el valor esperado de X, dado que ya ocurrió esto y dado que la función de distribución de probabilidad que tengo sobre ese conjunto es una función de constante y que tiene altura 2. Entonces aquí voy a ver si logro hacer esto, que esta es una parte pues,
por lo menos a mí me parece chévere, bacano hacer esto, porque hay mucha imaginación y ustedes necesitan mucha imaginación. Pues digamos, es algo propio que tienen los estudiantes de matemáticas. Si les gusta más el análisis, pues les va a parecer esto un poco mejor. Yo veo... Listo, entonces la región que yo quiero, el eje Y es el negro, entonces quedaría... Voy a ponerla... Voy a poner en azulito mejor el que corresponde a Y igual a X. Listo. La altura sobre eso es 2, o sea que usted ahí tiene que dibujar, queda esto como así, digamos que esto es altura 2. Bueno, ahí está el sólido, el cual tiene volumen 1 y con lo cual pues ya sabemos que se cumple lo de, pues que es función de distribución de probabilidad conjunta. Yo estoy dando un valor de Y, ¿sí? Ese valor de Y ya ocurrió y esto lo verían aquí como, aquí así. Entonces, la variable, entonces es como si miraran, como si usted cortara. Si usted cortara, aquí es ese sólido con ese plano que es como paralelo al plano XZ. El que está en rojo es el eje X, ¿listo? Y el que está en gris, pues es el eje que toma los valores de la función, lo va a poner el eje Z. Entonces, cuando usted corta, mire que le queda, digámoslo así, le queda un rectángulo, ¿sí o no? Cuando usted cortó, de base, ¿cuánto? ¿Cuánto sería la base de ese rectángulo? Nada. ¿Cuánto mediría la base? ¿X? X, ¿sí o no? La base mediría X. La base mediría X. La base mediría X. Pero yo estoy buscando es el valor, miren, yo estoy buscando es el valor esperado. ¿Cuánto debería ser el valor esperado? O sea, debería ser como el promedio que tomaría la variable, ¿sí o no? La variable X ahí. Y usted ahí tiene cuál es como la altura. ¿Cuál creería que es el promedio? ¿Cuál creería que es el promedio? ¿Nada? Piense en la media. O sea, ¿cómo les digo? A ver. A ver, yo miro aquí algo. Esto. Esto. Y esto. Queda como ese rectangulito,
¿Sí o no? Que tiene área, ¿cuánto? El área de ese rectangulito es 2x, ¿sí? El área de ese rectangulito es 2x. Listo. Ahora, como que piensen en, como les digo aquí con el promedio. Lo que pasa es que ahí no se ve en el gráfico cuál sería la marginal. O sea, F1 en este gráfico yo no lo tengo. F1 lo tengo es por aquí, ¿sí? Esta es mi F1. 2 por 1 menos X. Entonces no tendría como cómo mostrarles ahí gráficamente para interpretar el valor esperado. Ay, se me perdió. Valor esperado de X dado que Y ya ocurrió. Ese Y medios. A ver, yo veo mejor con esta explicación. Lo que usted espera de X, lo que usted espera de X, sabiendo que la distribución ahí es constante, ¿sí? Y usted sabe que este valorcito que tiene ahí ya está fijo. Yo creo que la mejor explicación aquí sería esto. Uh-huh. Esperen, yo hago aquí una cuenta. Y medios. Bueno, dejémoslo así porque esta no tuvo, pues no tengo cómo darles la interpretación geométrica. Hay otras más adelante que sí tengo cómo darles la interpretación geométrica. Entonces déjenme, yo sigo aquí, sigo por acá. Entonces tengo que el valor esperado de X dado Y es Y medios. Listo. La varianza, pues sí, geométricamente sí es muy difícil de interpretar. Entonces aquí simplemente es cálculo. La varianza sabemos que es el valor esperado pues, de la variable menos la media de esa variable al cuadrado. Listo. Y para calcularla, como son variables continuas, será la integral sobre donde se mueve la variable de la variable menos su media. Entonces vean que aquí está X menos la media, que ya la calculé 10 y medios, al cuadrado por la función de distribución de probabilidad. Como estoy en una condicional, entonces tengo que usar el f sub 1, 2 o el f sub x dado y. Listo. Reemplazo. Estoy integrando sobre donde se mueve x. X se mueve desde 0 hasta y. Y listo. Ya lo que sigue pues es netamente operativo. La función de condicional es 1 sobre y, que es una constante para esa integral. Entonces la saco, hago la integral que quedó. Con sustitución simple, pues eso sale de 1, x menos y medios a la 3 sobre 3. Aquí puse de una vez el 3 del denominador y el x menos y medios a la 3 evaluado entre 0 y y. Cuando evalúo en y, da y medios a la 3, o sea, y a la 3 sobre 8, menos, cuando evalúo en 0, da menos y medios a la 3, o sea, menos y a la 3 sobre 8. Entonces, por eso queda así, positivo. Sumo, listo, y simplifico, y ya estoy. Y cuadrado sobre 12.
Listo. Ahora, en la clase pasada yo les había dicho, pues, cómo debería calcular uno una probabilidad cuando les puse lo de las observaciones. Aquí. ¿Cómo debería calcular uno la probabilidad de que la segunda variable se mueva en un intervalo, dado que ocurrió un valor de la primera variable? Entonces lo calculo como una integral sobre ese intervalo de la condicional que corresponde. Aquí está como f sub 2, 1, porque es de la segunda variable, dado que la primera tomó cierto valor. El ejercicio que está aquí es al contrario. La probabilidad de que la primera variable esté en un intervalo, dado que la segunda variable tomó un valorcito específico, que en este caso lo puse como 3/4. Listo. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Entonces, miren, tengo que poner, pues, integral sobre donde se está moviendo x. X se está moviendo desde 0 hasta 1/2. Por eso la integral está de 0 a 1/2. De la condicional que corresponde, o sea, f sub x dado y o f sub 1 dado 2, así como está ahí. Evaluada en la x, que es la variable, y aquí el dado que la segunda variable y tomó el valorcito 3/4. Listo. A esta sí les dije que esto es igual a 2/3 geométricamente, y aquí sí les voy a decir entonces de dónde es que sale esto. Entonces necesito calcular la probabilidad de que x se mueva entre 0 y 1/2, dado que la y ya vale 3/4. Voy a ir aquí a ver si con este me da. Entonces, yo ya sé que la y vale 3/4. Entonces, pongo ese valorcito. Y yo quiero calcular la probabilidad de que x esté entre 0 y 1/2. Listo, pero la x es la del eje que está en rojo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Como esta es la recta y igual a x, si yo proyecto aquí al eje x, pues ahí también me queda x como 3/4, ¿sí? Porque estoy en la recta y igual a x. Listo. Entonces ahora yo necesito la probabilidad que la x se mueva entre 0 y 1/2. Y ojo que ustedes ya saben que la distribución conjunta es constante, es decir, tiene igual probabilidad de ocurrencia un intervalo a la derecha que un intervalo a la izquierda si tienen la misma longitud. ¿Listo? Entonces, me estoy preguntando por la probabilidad de que x esté entre 0 y 1/2. Entonces, entre 0 y 0.5, o sea, sería como este pedacito, dado que la parte grande es de 0 a 3/4. Entonces, ahí la probabilidad sería como con medida. La medida de ese intervalito es 1/2, ¿sí? La medida de ese intervalito es 1/2 y la medida de todo el intervalo grande es 3/4. ¿Listo? Si yo simplifico eso, ahí me da el 2/3. ¿Lo comprendieron geométricamente? Este sí debe tener una comprensión geométrica. No se les olvide que la función, o sea, pude hacer esto así porque la función de distribución es constante. Si no lo fuera, si la función de distribución no fuera constante, no podría hacer eso, porque tendría más peso un intervalo que otro. ¿Listo? Entonces ahí lo hicimos geométricamente. Lógicamente también se puede hacer analíticamente. Usted tendría que venir a mirar cuánto vale cuánto es que vale la marginal, cuánto es que vale, perdón, la condicional, f sub 1, 2.
f sub 1, 2, pues tocaría hacer integral de f sub 1, 2 de x, dado que y vale 3/4. El f sub 1, 2 lo tenemos por aquí. El f sub 1, 2 es 1 sobre y. Entonces, escribo 1 sobre y, pero ya sé que y vale 3/4, entonces es 1 sobre 3/4. ¿Listo? Y ya. Calcule, vean que resultó siendo lo mismo que estábamos haciendo allá geométricamente. ¿Sí? Integrarle a x sobre esa constante, o sea, un medio sobre esa constante, o sea, un medio sobre 3/4, 2/3. Bueno, como siempre, saben que si no me interrumpen, yo sigo derecho. Ahora, ¿cómo calcularía? Vean que la probabilidad de que x esté entre 0 y un medio. La anterior era la probabilidad de que x estuviera entre 0 y un medio, pero dado que y vale 3/4. ¿Listo? Aquí es, sin ninguna condición. Sin ninguna condición, la probabilidad de que x esté entre 0 y un medio. Entonces, otra vez lo voy a hacer geométricamente. Me voy al dibujo. Aquí no tengo condición. Bueno, ya borré ese dibujo allá, ya. Espero no necesitarlo más. Aquí la y no tiene ninguna condición. Y me estoy preguntando por cuál será la probabilidad de que la x esté entre 0 y un medio. Muy fácil. No se les olvide que estoy en distribución uniforme. ¿Sí? Entonces, que la x esté entre 0 y un medio, el lado que me sirve es este. ¿Sí o no? Ahí tengo que la x está entre 0 y un medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la x esté entre 0 y un medio? Entonces será la medida de todo ese pedazo sobre la medida completa. Otra vez, usando el hecho de que la distribución es uniforme. Ahí no hubiera borrado ese otro. Ahí sí hubiera sido chévere usted notar que cuando corta, ¿sí o no? Pues arriba no tiene ningún problema porque arriba justo lo que tiene es un plano. Entonces aquí lo que estoy buscando es cuál es el área sombreada ahí sobre el área total. Y ya. Y eso es todo. Yo calculo esa área sombreada, pues, ¿cómo así? El área del triángulo que tenía era un medio. Y le voy a quitar el área de este triangulito chiquito para que me dé el área sombreada. Ese triangulito chiquito tiene área, a ver, esto tiene un medio, tiene área 1/8. O sea que el área de ese trapecio es igual a el área del triángulo grande, que es un medio, y le resto el área de ese triangulito chiquito, que es 1/8. Y eso es 4/8 menos 1/8, 3/8. Ese es el área de ese trapecio. Pero necesito la probabilidad. En vista de que tengo distribución uniforme, la probabilidad de que la x esté ahí, probabilidad de que la x esté entre 0 y un medio, es igual a el área de ese trapecio sobre el área total. O sea, 3/8 sobre un medio. ¿Listo? Y simplifique.
3 octavos sobre 1/2 es 3/4. Sí. Listo, ahí lo hicimos geométricamente. Vamos a hacerlo analíticamente. Entonces, si lo fuera a hacer analíticamente, tendría que ir a calcular. Decir, a ver, necesito la probabilidad de que X se mueva en tal parte, sin importarme el valor de Y. Entonces tengo que usar la marginal de X. La probabilidad de que X esté entre 0 y 1/2. Aquí la marginal de X, ¿sí? Y diferencial de X. Calculo. Tengo que ir a buscar cuánto me dio la marginal de X. La marginal, la F sub 1, está en el de la clase pasada. F sub 1 es 2 por 1 menos X. ¿Sí? Esta es. Y listo. Integre. Entonces le da 2 que multiplica a X menos X al cuadrado sobre 2. Y todo esto está evaluado entre 0 y 1/2. Cero y 1/2. Y listo. Cuando evalúa en 0 le da 0 y cuando evalúa en 1/2 le queda ese 2 de afuera. Y aquí le queda, venga, y si saco mejor factor común, ya lo dejo así. 1/2 menos 1/4. Sobre 2, o sea, 1/8. Esto es 1/2 menos 1/8 es 3/8. 3/8 por 2, ahí está el 3/4. ¿Listo? Este ejercicio en particular, pues yo hubiera preferido hacerlo geométricamente. Otra vez, insisto, aprovechando que la función de distribución conjunta es constante. ¿Listo? O que lo que dije, que la distribución es la uniforme. Bueno, sigo. Ahora, resulta, voy para otro ejercicio. Resulta que el valor esperado, o sea, lo que usted espera de X, dada una ocurrencia de Y, eso es algo que va a depender lógicamente de Y, ¿sí? Porque depende del valor que usted tenga de Y, va a tener ese valor esperado ahí. ¿Listo? Pero como Y es una variable aleatoria, entonces ese valor esperado también resulta ser una variable aleatoria. Como variable aleatoria debe tener su propia distribución y su propia varianza. ¿Listo? Listo. Esto por este lado. Similarmente, si lo que yo tengo es el valor esperado de Y dado un valor de X, ¿sí? Pero X es aleatorio, entonces la ocurrencia de ese valor es aleatorio. Ese valor esperado depende de X. Como ese X es aleatorio, entonces ese valor esperado es una variable aleatoria también. Listo. Vamos para el siguiente ejemplo. Yo voy a dar la función de distribución conjunta, 6y. Aquí ya la función de distribución conjunta ya no es constante. Y voy a decir que la región donde se mueven X y Y es la región donde 0 es menor que Y, a su vez Y es menor que X y a su vez X es menor que 1. Entonces, esta región es la de abajo a la que teníamos ahorita, ¿sí? Yo borro esto. Entonces, digamos, el eje Y, el eje X,
Listo. Como yo les digo, sugerencia, dibujen el borde. El borde aquí, pues, aquí tengo y menor que x, listo. Entonces voy a dibujar donde y es igual a x. Dibujo donde y es igual a x, pero no me puedo pasar de x igual a 1, ni de y igual a 0, pues hacia abajo. Entonces, listo, tengo esto. Pero, mi región ya voy a decir por qué va a ser esta. Listo. Mi región va a ser esta de aquí, porque si yo aquí tengo la recta y igual a x, yo la parte de la región que necesito son donde y sea menor que x, ¿sí? Pero en esos puntos de la recta y es igual a x, entonces en esos puntos de la recta hacia abajo, pues la y será menor que x. Por lo tanto, la región que me interesa, espero que no me vaya a salir, si se me salió, es el triangulito de abajo. Listo. Ahí está. Bueno, no, todavía no lo... Sí. Soporte. Listo. Entonces, lo que pido es calcular, les estaba diciendo arriba en la nota que el valor esperado de y dado x es una variable aleatoria. Como variable aleatoria, pues debe tener función de distribución de probabilidad. Entonces les pido calcular la función de distribución de probabilidad de esa variable aleatoria y luego de que tenga la f de p, ya con la f de p dada, va a calcular el valor esperado de esa variable. Entonces, por eso miren que lo escribo así para no confundir los dos valores esperados. El que está en rojo está sacando el valor esperado de esta variable. O sea, esto, digamos, es como si fuera otra variable, no sé, z. ¿Listo? Entonces, estoy calculando aquí el valor esperado de z. Listo. Entonces, quiero calcular el valor esperado de esto, pero vean que es una condicional. Entonces, necesito primero la distribución condicional de y dado x. Entonces, aquí lo denoté yo. F sub 2, 1 o, como la denoté aquí después, F sub y dado x. Esta es minúscula porque es un valorcito. Listo. Por definición de condicional, como si estuviera aplicando definición de probabilidad condicional. F, en el numerador la conjunta y en el denominador la marginal. Listo. La conjunta yo la tengo. Esa me la dio el problema. La conjunta es 6y. Pero ahora necesito la marginal. Entonces, la marginal pero de x. Listo. Voy a calcular la marginal de x. Entonces, empecemos la condicional. Entonces, digo, ahora calculamos la marginal. Entonces, me refiero a esta. Listo. ¿Cómo? Yo quiero esta, pero esta, para yo calcularla, tengo que sumar sobre los valores de la otra variable, ¿sí? Los de la conjunta. Es decir, tengo que sumar, aquí tiene que venir la conjunta, pero estoy sumando sobre los valores de la otra variable, o sea que aquí viene el diferencial de y. Y tengo que ir a la región a mirar cuáles son los límites de y. Si yo vengo a esta región a medir la variable y, que es la que se mide verticalmente y que positivamente se mide de abajo hacia arriba,
Cada vez que usted hace eso, cada vez que usted traza líneas verticales de acuerdo a cómo se mide esa variable y, esas líneas verticales que le miden y, le van a entrar por debajo por el eje X, pero la ecuación del eje X es y igual a 0. Por eso el límite inferior es 0. Y el límite superior, esa recta le va a salir por la recta, pues, y igual a X. Y como estoy midiendo y, entonces el límite superior es X. ¿Listo? Esto es algo que van a hacer muy repetidamente en cálculo vectorial, pero como ustedes todavía no están por allá, entonces les expliqué esa partecita. Listo. Entonces aquí los límites de y van desde 0 hasta x. Listo, reemplazo la conjunta, que es 6y, ¿sí? Y luego, pues, integro. La integral da 3y cuadrado, pero evaluado entre 0 y x, o sea, 3x cuadrado de una vez. Listo. Y tengo que decir esa x dónde se me está moviendo. Cada vez que usted está haciendo esto, esas líneas verticales que le miden y, la x se le está moviendo entre 0 y 1. Entonces aquí 0 menor que x y x a su vez menor que 1. Listo. Ahí tengo la marginal. Como ya tengo la marginal, entonces ahora sí puedo escribir la condicional. ¿Sí? Ahí. Ahora sí podemos calcular la condicional. Entonces es esto, pero en el numerador es 6y, que es la conjunta, sobre la marginal, que es 3x cuadrado. Listo. Pero pilas, esto debe ser función de ¿quién? Debe ser función de y, ¿sí? Porque la x fue la que ya asumió un valor. Entonces aquí esto me queda escrito como 2y sobre x cuadrado y digo como dónde ocurre eso. Entonces aquí me voy a volver a ir, o sea, la x ya tomó un valor. La x ya asumió un valor, a ver, yo veo si con esto queda bien. La x ya asumió un valor. ¿Cuál? No sé. ¿Sí o no? No sé cuál valor asumió. Lo que sí sé es que, según eso, la y, ¿dónde debe estar? La y deberá estar entre 0 y ese mismo valorcito de x, porque llega y pega en la recta. Entonces aquí 0 menor que y esta y a su vez tiene que ser menor que x. ¿Listo? ¿También hasta ahí? Supongo que sí. Listo. Sigo. A ver, yo hago aquí una cuenta. Bueno, por ejemplo, la condicional también tiene que ser una función de distribución de probabilidad. Aquí la variable es y. Entonces, verifique que esto sí es una función de distribución de probabilidad en el que usted está diciendo que es el soporte. Entonces, si usted integra sobre y, que y es la variable, la integral le daría y cuadrado sobre x cuadrado. Pero como la y se mueve entre 0 y x, cuando usted evalúa, pues le va a quedar x cuadrado sobre x cuadrado, o sea, 1. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos bien por ahí.
Ahí tengo ya la condicional. Después de tener la condicional, lo que sigue ahora es, voy a calcular el valor esperado de la variable y, pues como ya tengo la condicional, voy a cambiar aquí, no voy a poner 2, 1, sino que voy a poner y dado x. Listo. Y ahora sí voy a calcular, calculemos el valor esperado de y dado x. O sea, como si fuera a poner esta variable, ¿sí? Listo. ¿Cómo? Pues si usted ya tiene la distribución para esa variable que está ahí adentro, entonces ya es capaz de calcular el valor esperado, ¿sí? Entonces, ese valor esperado es igual a integral sobre dónde se está moviendo y, pues que es mi variable aquí. Y se me está moviendo desde 0 hasta x. Aquí tiene que venir, entonces, tiene que venir el y, porque estoy en valor esperado, por la función, ¿sí? La función de distribución de probabilidad, que aquí será la f sub y, dado ese valorcito de x. Esto es función de y aquí pues lógicamente pongo diferencial de y. Listo, calculo. Reemplazo, esto ya sé que me dio 2y sobre x cuadrado. Y ya luego integro. ¿Okay? Esto es 2y cuadrado, queda 2 sobre 3 y aquí queda x cuadrado y queda y a la 3 evaluado entre 0 y x, ¿sí? Si eso lo evalúo entre 0 y x, pues da con x a la 3, simplifico, o sea que me queda 2/3 de x. Listo. Y ya sé que la x se mueve entre 0 y 1. Listo. Ahí tengo el valor esperado de y dado x. Vean que como esperábamos, eso es función de x. Pues lógico, si yo estoy dando ese valorcito, dado ese valor, si yo cambio ese valor, pues ese valor esperado tiene que cambiar. Pero pues en función de ese valor que estoy dando. Listo. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que quiero encontrar como cuál sería el soporte de esta variable. Venga, yo pongo esto mejor acá abajo y aquí voy a decir, como les estaba diciendo ahorita, que esta la voy a llamar como Z, ¿sí? Esta la voy a llamar Z. Y si esta es mi Z, entonces yo lo que quiero es saber cuál es el primero, el soporte de esa variable Z. Luego, el soporte de la nueva variable Z. Ah, el soporte de la nueva variable Z es. Entonces, mire cómo es, vea que Z es como si fuera una función de la variable aleatoria X. O sea, si usted pone esto como de manera general, digamos, en general, yo puedo decir que el valor esperado de Y dado X, pero la X como la variable, es igual a 2/3 de X.
El valor que pongo aquí, pues claramente es el valor que pongo ahí en la derecha. Entonces estoy pensando que esa nueva variable z es una transformación de la variable aleatoria x. Y como yo sé que la variable aleatoria x se mueve entre 0 y 1, entonces el soporte de la nueva variable que le estoy llamando z es igual a dónde se envía el intervalo 0,1 con esa transformación 2/3 de x. Pues ese intervalo 0,1 con esa transformación 2/3 de x, pues claramente se envía en el intervalo de 0 a 2/3. Listo. Bueno, ya tengo el soporte de la nueva variable. Ahora encontremos la función de distribución de probabilidad de esa nueva variable z. ¿Listo? ¿Cómo? Voy a usar la técnica que vimos por allá en algún momento en clase, en la primera clase de este tema, y es la técnica de la función de distribución acumulada. Es decir, en lugar de empezar a calcular la función de distribución de probabilidad, empiece por calcular la acumulada. Digamos, hallemos la f de p. Digamos, para esto, vemos primero la f de a. Entonces, voy a llamarla G mayúscula de z es igual a la probabilidad de que esa variable aleatoria z sea menor o igual que ese valorcito z minúscula. Listo. Pero resulta que es que yo sé cuál es la expresión de z. Yo sé que la expresión de z es 2/3 de x. Necesito que sea menor o igual que ese valorcito z minúscula. Y ya luego calculo, pues despejo la x. Me queda x menor o igual que 3 medios de ese z minúscula. Y calculo esto porque yo sí tengo la distribución de x, ¿sí? Entonces esto será integral desde 0 hasta 3 medios de z, de la distribución de x, que es la marginal, ¿sí o no? Diferencial de x. Listo, y calculo. Reemplazo la marginal de x. Ya la voy a ir a buscar. La marginal de x, aquí está. 3x cuadrado. Y ya, pues, integro. 3x a la 3 sobre 3, o sea, x a la 3 evaluado ahí. O sea que eso es 27 cuartos de z a la 3. Listo. Ahí está. Pero ojo, o sea, estoy diciendo que esto es lo acumulado hasta ese valorcito de z. Y esa cuenta yo la estoy haciendo para cuando ese valorcito de z se mueve en el soporte. Y el soporte es 0 menor que z menor que 2/3. Entonces, digamos, algo que esto ya no sé, es como costumbre mía. Siempre que llego, esta es una acumulada, ¿listo? Quiero verificar que eso es función de distribución acumulada, entonces tendría que ver que sobre todo ese intervalo he acumulado toda la probabilidad. Para eso lo mejor es que calcule la función de distribución de probabilidad. Entonces, digamos, así, G minúscula, ¿sí? G minúscula de Z, o sea,
así, la función de distribución de probabilidad de esa variable que yo llamé z es g minúscula de z igual a la derivada de la acumulada. O sea que esto es ¿cuánto? ¿Qué? Venga, yo creo que yo aquí cometí un error en la evaluación. No es 27 cuartos, sino 27 octavos. ¿Sí? Porque estoy elevando a la 3. Sí, x a la 3 sobre 3. Se canceló el 3. Sí, quedó x a la 3 evaluado en esto, entonces sí, 27 octavos, me había equivocado. Listo. Luego voy con G', derivo, entonces esto me da 81 octavos. Z cuadrado. Y esto es válido en el soporte, pero el soporte es 0 menor que z y z menor que 2/3. ¿Listo? Ahí está. Entonces, miren, verifiquen aquí que hasta el último valor usted ya ha acumulado un área de 1. O sea, verifique que usted hasta 2/3, que eso sí sea igual a 1, para decir que hasta ahí acumuló el 100% del área. Si usted evalúa en 2/3, le queda en el numerador 8 y en el denominador 27, ahí está. O sea, hasta el último punto, hasta el último número de su intervalo, de su soporte, usted en realidad sí acumuló el 100% del área. Bueno, tengo la función de distribución de probabilidad. Respiren porque todavía no hemos terminado. Porque lo que yo pedí en un principio fue, digamos, hemos hecho como sí, gran parte del trabajo. Ya calculamos la función de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. Como ya tengo la f de p, ahora sí puedo calcular el valor esperado de esa variable. ¿Sí o no? Vamos a llevar eso para allá. Digo, entonces, 2 puntos. El valor esperado de y dado x, o sea, estoy hablando de el valor esperado de la variable que yo llamé z. ¿Sí? Por lo tanto, necesito su f de p. Entonces, integro sobre su soporte la f de p, que fue 81 octavos de z cuadrado, y la multiplico por z, ¿sí? Porque es el valor esperado. Entonces, z por su función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Y ya, calculo esto. Eso pues no reviste pues como mucha ciencia. Yo lo calculé por aquí a un ladito y es un medio. Pues es muy sencillo, z a la 3 queda z a la 4 sobre 4. O sea, 2/3, pues tampoco vamos a evadir. O sea, me queda el z a la 3, z a la 4 sobre 4. O sea, 2/3 a la 4 sobre 4. Entonces voy a poner de una vez que este denominador es 32. Y ya, pues este es 16, se simplifica con este, va a quedar un 2 abajo, y el 3 a la 4 se cancela con el 81. Entonces, ahí está. Por eso sale un medio. Listo. Ese es el valor esperado del valor esperado de y dado x. ¿Sí? Bueno, ya tengo eso. También puedo calcular, por ejemplo, la varianza. Puedo calcular la varianza, ¿sí?, de esa variable aleatoria
Y pues ya sabríamos qué es lo que tengo que hacer. Tengo que calcular la integral sobre su soporte de pues la variable menos su media, que ya vi que es un medio, al cuadrado por la función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Y esa integral, esta sí, pues sí la hice hace ratico. Esa sí hay que trabajar un poquito más, tampoco es que sea algo del otro mundo. Y da 1/60. Listo. Ahora, todo esto que trabajamos, voy a calcular por otro lado el valor esperado de Y, ¿sí? ¿Cuál es, cuál es el valor esperado de Y? ¿Cómo calcularía el valor esperado de Y? Para hacer esto tendría que ir eh, usar la marginal de Y, o sea, integrar sobre donde se mueve Y. ¿Listo? Aquí tengo que poner la marginal de Y, entonces la voy a poner F sub Y. Aquí por diferencial de Y. Y aquí tiene que venir Y por esto. Y tengo que integrar donde se mueve Y. Y se mueve aquí en el intervalo desde 0 hasta 1. Listo. A ver, yo veo si ya calculé la marginal de Y. Yo creo que esa no la tengo. Tengo la de Y dado X. Tengo la marginal de X. Y ya. Pero no tengo la marginal de Y. Tengo F sub 1, pero no tengo F sub 2. Entonces tengo que calcularla. A ver. Voy a calcular la marginal de Y. Para calcular la marginal de Y, tengo que sumar sobre la otra variable, que es X, y coger la conjunta. Y decir la X donde se mueve. En esa región, la X, que es la que se mide en horizontal, la X cuando traza líneas que atraviesen la región en la forma positiva en la que se mide X, esas líneas siempre le van a entrar primero por la recta X igual a Y, o sea, el límite inferior será y el límite superior le van a salir por la recta vertical X igual a 1. ¿Listo? Entonces tiene esto. Listo. Listo, entonces ahí, ¿dónde se mueve la X? La X se mueve en el intervalo desde Y hasta 1. Integro. Aquí la función es 6Y. ¿Sí? Esa es la conjunta. La integral, pues la función para la integral es constante. La variable de integración es X, entonces esto da 6Y por 1 menos X. Listo. Y esta función tiene que depender de Y. Entonces tengo que decir esa Y
¿dónde se me está moviendo? Esa Y se me está moviendo desde 0. 0 menor que Y. La X ya es constante. La Y se está moviendo desde 0 hasta X. Listo. Verifiquemos que es f de p, o sea, integro, la variable es y, da 6y cuadrado sobre 2, o sea, 3y cuadrado. 3y cuadrado. Venga, aquí hay un error. Estoy integrando respecto a y. Daría 3y cuadrado evaluado entre 0 y x. Okay. No, aquí ya la y, 6 por 1 menos x. La y ya tiene que estar entre 0 y 1, pero igual no me está dando. Profe, eso no es una menos y, en vez de una menos x. Ah, pero pues claro. Que ya había evaluado. O sea, x, 1 menos y, sí, sí. Verifico. Ah, no, ahí sí la verificación sí me demora un poquito más. Daría, a ver, multiplico, darías 3y cuadrado menos 6y a la 3 sobre 3 menos 2. Sí, ahí está. Daría 3 menos 2, ahí está el 1. Listo. Después de esta, ya tengo la marginal de y. Entonces voy a calcular el valor esperado de y. Ahora calculamos el valor esperado de y. Uy, ¿por qué puse eso así? Ahora calculamos el valor esperado de y. Entonces, este es igual. Ahora sí puedo poner la integral. Integrar sobre donde se mueve y decir y por su función de distribución. Listo. Y sigo. Reemplazo esta. Y ya luego integro. O sea que aquí tengo que integrar es, a ver, yo voy poniendo eso de una vez. 6y cuadrado, o sea, 6y a la 3 sobre 3, entonces 2y a la 3. Menos 6y cuadrado, 6y a la 3, 6y a la 4 sobre 4. O sea, 3 medios de y a la 4. Y esto lo evalúo entre 0 y 1. Y eso da 2 menos 3 medios, que es 1 medio. Bueno, resulta que no es casualidad que el valor esperado de y nos haya dado lo mismo que el valor esperado del valor esperado de y dado x. ¿Sí? No es casualidad que ambos hayan dado un medio. ¿Listo? Eso pues es un teorema que con lo que yo acabo de hacer, de cierta manera les ilustré la demostración. ¿Sí?
Lo único que tienen que hacer para hacer la demostración es simplemente no poner valores específicos, ¿sí? Hacer todo genérico en términos de las funciones, aunque me parece que el libro pues da ahí la demostración, pero da la demostración usando algo de cálculo vectorial con integrales dobles. Tampoco es algo del otro mundo, pero pues de cierta manera, pues una ilustración, pero sí es mejor la que tiene pues el libro, si es que la tiene, creo que la tiene. Entonces el teorema es lo siguiente. La parte A es que el valor esperado del valor esperado de y dado x es igual a el valor esperado de y. ¿Sí? Esa es la primera. La segunda es que la varianza, recuerden que ese valor esperado de y dado x es una variable aleatoria. La segunda, pues la segunda parte del teorema no es una igualdad, sino que es una desigualdad. Y es que esa varianza de ese valor esperado de y dado x es menor o igual que la varianza de y. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No pensé que me fuera a demorar tanto con esto. Yo lo había hecho anoche y dije, bueno, sí, les explico esto y sigo con la función generadora de momentos, pero no. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por hoy. La próxima clase vamos a ver, o sea, digámoslo, el propósito de subirnos a 2 dimensiones, que es hallar la función generadora de momentos para un vector aleatorio y ver de ahí qué es lo que significa que 2 variables aleatorias sean independientes. Nosotros vimos, cuando vimos el capítulo de probabilidad, pues en el conceptos básicos, por allá como en la clase 4, qué es lo que significa que 2 eventos sean independientes, ¿sí? De hecho, voy a aprovechar antes de que terminemos la clase. A ver, ¿qué significa que 2 eventos, uno salió de esto, de la probabilidad de A dado B, la definió como la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Listo. De ahí, pues despejé la intersección, la probabilidad de la intersección. Al despejar la probabilidad de la intersección, me quedó pues una multiplicación. Nosotros más adelante dijimos que 2 eventos son independientes si la probabilidad de la intersección, o sea, la probabilidad conjunta, es igual a la multiplicación de las marginales. De hecho, yo creo que yo les puse eso hasta 100 palabras y todo. Conceptos básicos, clase 4. Yo creo que se los puse así. Por aquí está, independiente, sí, ahí está. Es decir, la probabilidad de la intersección cuando los eventos son independientes. Ah, bueno, no. ¿Dónde está eso? Yo no les puse eso con marginal y todo. No, no. No se los puse. Pero yo sí les hablé en algún momento que, eso no lo escribí, les hablé pues que la intersección es la que se habla de la conjunta. Pues es claro cuál es la condicional. Y la marginal es cuando vos no tenés ni intersección ni condicional, solamente tenés un evento solito. ¿Sí? Entonces, esa es la probabilidad marginal. Entonces, fíjense que en palabras, si los eventos son independientes,
la probabilidad conjunta, aquí todo es mejor en palabras. Si los eventos son independientes, la probabilidad conjunta es igual a la multiplicación de las marginales. ¿Sí? Resulta que eso mismo, exactamente eso mismo, es para variables aleatorias. Es decir, dos variables aleatorias serán independientes si la conjunta, ¿sí o no? La función de distribución conjunta, yo la puedo separar como la marginal de una variable por la marginal de la otra variable. Vean que vean que estoy usando como lo que tenía ahí en probabilidad de una intersección, pero cuando los eventos eran independientes. Acá será probabilidad, la probabilidad de la intersección es la conjunta, ¿sí? Entonces, es eso. La próxima clase vamos a ver que X y Y son independientes. Sí, solo si sucede esto. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso es con lo que vamos a arrancar la próxima clase. Entonces, listo, dejamos hasta aquí. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con Gracias, gusto. profe.